Muy bien. Bien, empezamos con los laboratorios. Está por virtual por la cuestión de, ¿no? Ya vamos a ver los laboratorios de velocidad de corrosión utilizando corriente continua, o sea, corriente DC. En corriente continua tenemos la resistencia de polarización lineal, ¿no? La que se usa ampliamente en industria, y también la curva de polarización de Tafel, ¿no? Tafel y la resistencia de polarización lineal son técnicas estacionarias con corriente continua, corriente DC, ¿no? Empezamos, ya después el otro laboratorio ya haremos con corriente alterna, ¿no? Y ahí es lo que es impedancia. Pero empezamos con nuestra velocidad de corrosión con corriente continua, lo convencional, lo que se hace en la industria, ¿no? El otro ya es más avanzado, ya es un paso más adelante. Bien, en todo laboratorio de electroquímica o de corrosión, ¿no? El dato importante al inicio, ¿no? Al empezar, ya vimos la clase anterior, ya vimos el potenciostato, como su sistema de trabajo, sus parámetros que debo tener cuidado para cuidar el equipo. Si me excedo de esos parámetros, lógico que va a disminuir la vida útil del potenciostato, ¿no? Es una computadora más. Actualmente un potenciostato es una computadora más. Es lógico que hace otras medidas, ¿no? Pero igual, es una tarjeta electrónica, todo, ¿no? Muy bien. Entonces, siempre para lo que es velocidad de corrosión, ¿no? O en electroquímica, para iniciar un laboratorio se empieza con el potencial de equilibrio, potencial de reposo. Actualmente se dice potencial de circuito abierto. ¿Por qué necesitamos saber ese dato? Esa data es importante, ¿no? Como vimos en la teoría. El potencial de equilibrio, potencial de reposo, potencial de circuito abierto. Digo los tres nombres porque los libros, los textos, mencionan potencial de reposo, otro potencial de equilibrio, pero los software, ya por ejemplo, usando los software de Rambre, por ejemplo, de potencial, no hablan de potencial de reposo, ellos hablan de potencial de circuito abierto. Lo digo los tres porque es lo mismo, es lo mismo. Entonces, ¿por qué es importante el potencial de circuito abierto? Porque ese potencial de equilibrio, de reposo, ese es mi punto de inicio. Y ahí para mí me permite rápidamente qué es lo que yo quiero buscar, qué es lo que yo deseo oxidar o quiero reducir. Si yo quiero oxidar, voy a trabajar con un potencial mayor a ese potencial de reposo equilibrio. Si quiero hacer una reducción, voy a trabajar con potenciales menores a ese potencial de equilibrio. Entonces, me ayuda muchísimo saber el potencial de equilibrio o potencial de circuito abierto. Este potencial de circuito abierto es un potencial simplemente con sumergir la probeta en el medio. No hay circulación de corriente, no hay nada. Simplemente es insumergir el electrodo de trabajo en el medio. Del primer segundo que se sumerge en el medio, y ya vimos, ¿no? Comienzan las reacciones. O sea, del primer segundo ya la concentración del medio ya varió, está variando. Está variando. Y va a llegar un momento ya que se va a volver constante, ¿no? Llega un momento de equilibrio, esa interacción, y va a ser constante. A partir de ese que es constante ya es el punto de equilibrio, punto de circuito abierto, punto de reposo, ¿ve? Pero para que logre ese constante, ¿no? El equilibrio, puede ser un segundo, un minuto, una hora, un día, una semana, ¿no? He visto papers hasta de 19 días potencial de equilibrio. Miren, 19 días para que llegue su potencial de equilibrio, ¿no? La norma, mejor dicho, previendo eso, uno no va a estar 19 días esperando, ¿no? Claro, en una tesis el asesor te va a exigir, tu potencial de equilibrio real, ¿no? Te va a exigir. Y tú también te necesitas saber, ¿no? Cuál es realmente en qué días o horas logra su potencial de reposo, potencial de equilibrio. Entonces, la norma hace tema en letra G, previendo eso, dice sumergir la probeta, el electrodo de trabajo, 55 minutos. Sumergir 55 minutos y los últimos 5 minutos que llegue a 60 se mide. Ese es el potencial de reposo, potencial de equilibrio, de acuerdo a norma.
¿no? Entonces, cuando tú reportas el potencial de reposo, de equilibrio de acuerdo a norma, ya el asesor o el especialista te está indicando que lo has hecho de acuerdo a la norma, ¿no? En lo real, eso es válido, pero tienes que citar la norma, ¿no? Que estás haciendo de acuerdo a norma y eso es válido, ¿no? Entonces, en el trabajo de velocidad de corrosión, la primera gráfica es el potencial de, como dice acá, el potencial de circuito abierto, en inglés, ¿no? Open Circuit Potential, potencial de circuito abierto, ¿no? Entonces, vemos aquí, acá inicia, acá están los últimos 5 minutos, o sea, los 300 segundos, ¿no? La abscisa está en segundos y la ordenada está en milivoltios, ¿no? Entonces, los últimos 5 segundos está medido, perdón, 5 minutos está medido, ¿no? ¿No? Pero ya 55 previamente ya ha estado sumergido. Y 55 minutos ya ha estado sumergido. Entonces, vemos aquí que sigue una tendencia, ¿no? Una tendencia, ¿no? Que va subiendo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor del potencial del circuito? El valor, como ustedes ven, es el último. Acá, los 300 segundos, vamos a poner acá esto, acá. Los 300 segundos, ¿no? Sí, sí. Y acá, ¿no? Más o menos por acá. No, no. Este punto de acá. Ya, bueno, se salió. Es este punto de acá. Este punto. El último punto. ¿Ya? El potencial de circuito abierto, el potencial de reposo, es ese. El último punto. No lo que está. En la trayectoria de. Esto puede ser, va así, ¿no? Va de esa manera, va así. Va de esa manera. Al final va a llegar ¿no? Una constante, pero esto se acuerden que está de acuerdo a norma, ¿no? Bueno, voy a hacer acá ¿no? En lo real, una curva de potencial de circuito abierto va de esta manera, ¿no? Suben, todo un zigzag, ¿no? Eso puede ser, como digo, horas, minutos, días, ¿no? Pero al final ya se vuelve una constante. Se vuelve, dicen, ahí este es el potencial de circuito abierto, ¿no? O el potencial de equilibrio. Miren toda la variabilidad. Esto es lo que va sucediendo. Interacciones entre la interfaz entre el electrodo y el medio. Pero va a llegar un momento que es una constante. Entonces, esta constante es el potencial de reposo, potencial de equilibrio, ¿no? Ese sería lo real. Ahora, si estamos de acuerdo a una norma, es cierto, la norma nos dice 55 minutos y, y 5 minutos últimos medidos, o sea, 60 minutos sumergidos. Vamos a suponer que sea aquí. Vamos a poner que aquí sea ya los 60 minutos, ¿no? Y he hecho de acuerdo a norma. Esto lo he dejado 55 y los 5 minutos y medio. Entonces, en 60 minutos tengo acá el potencial de equilibrio. La pregunta es, pero eso sigue, porque lo real es esto. Que esto, por ejemplo, puede ser que dure 2 días. Por decir, es un ejemplo, es un ejemplo. Puede ser que en 2 días, ¿no? llega el equilibrio. En 2 días llega el equilibrio. Entonces, pero si como de acuerdo a norma, lo he hecho 60, está aquí. Quiere decir, pero en la realidad esto sigue. Esto es válido, este valor, porque tú estás diciendo el potencial de equilibrio de acuerdo a norma. Pero esto sí. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí, por ejemplo, está, ¿no? Aquí está los 5 minutos, o sea, para 60, ¿sí? Pero ese de aquí puede estar siguiendo bajar así, o puede estar subiendo, o puede estar, ¿no? La cosa es que esto continúa, ¿no? En la realidad, en lo real, esto sigue continuando. Pero tú estás haciendo el corte en los 60 minutos, ¿no? En los 60 minutos. Como en este caso. En lo real sería, por ejemplo, 2 días, es un ejemplo. ¿No? Acá continúa, o puede estar subiendo o bajando, ¿no? Porque como dicen, estamos solamente en 60. Entonces, por eso es que el valor, cuando grafican el potencial del circuito abierto, será ese acá, este punto, ¿no? Será este valor, ese valor. ¿Cuánto es ese valor? Ese es el
potencial, ¿no? Necesita saber el potencial, ¿no? Este es el valor del potencial. Supongamos que sea esto, estamos hablando ahí de 90, ¿no? No, 70. 80, estamos cada 85, por lo menos, ¿no? Milivoltios, menos milivoltios. Sería el valor del potencial de reposo o potencial de circuito abierto. No darlo, he visto unos informes que dan los valores de, ¿no? Un valor promedio, incluso uno lo linealizan, no. El potencial de circuito abierto es simplemente el último valor de esta gráfica, ¿no? El último valor. Pero somos conscientes que esto está de acuerdo a norma, en la realidad esto sigue variando, ¿no? No sabemos si sube o baja o se mantiene constante, pero continúa, ¿no? Continúa, ¿no? Este es un potencial de circuito abierto de acuerdo a norma, ¿no? Así es la respuesta, ¿no? Entonces, esto es la primera que se está pidiendo en el informe, ¿no? He subido acá en el Excel, he subido en la hoja de cálculo, está la data para graficarlo, ¿no? Aquí, como vemos, está en las ordenadas, está en milivoltios, y las abscisas está en segundos, ¿no? Las abscisas está en segundos. Bien. La segunda gráfica, vamos a salir de esto, a ver. La segunda gráfica es el potencial, no, es el potencial lineal, ese de acá. ¿No? La resistencia de polarización lineal se hace en un rango de más o menos 10 milivoltios. En un rango de más o menos 10 milivoltios. Ya vimos, en la teoría, vimos que en ese rango de más o menos 10 milivoltios se asume que es lineal, ¿no? Porque la curva es una polinomial, ¿no? Si tú graficas corriente versus tensión o voltaje versus corriente, lo que vas a encontrar es una polinomial, ¿no? Pero en ese rango de más o menos 10 se comporta como una pseudo, ¿no? Pseudo. De ahí la resistencia de polarización. La resistencia de polarización lineal se cumple en un rango de potencial de más o menos 10 milivoltios. He visto que es cierto, ¿no? A veces la calculadora, la computadora te dan 200 datos y la computadora, la calculadora, toque lo linealiza, ¿no? Lo linealiza y hayas tu la pendiente y hayas la velocidad de corrección. Pero no es válido, porque tú estás linealizando 200 puntos, los 200 no es rango. La resistencia por presión lineal es válido en más o menos 10 milivoltios. Ese dato es importante. Porque la computadora o el Excel puede linealizar 1000 puntos en base a una línea, pero no es lo correcto. Tiene que ser en ese rango de más o menos 10 milivoltios, ¿no? Vimos en la teoría ¿no? Es una polinomial, pero en más o menos 10 milivoltios se considera incluso la misma teoría dice pseudolínea o una cuasi lineal, ¿no? Entonces, esto está, vemos aquí ¿no? La data en un rango de más o menos 10 milivoltios. En las abscisas tenemos en la corriente, está en microamperios, la corriente está en microamperios, y en las ordenadas en milivoltios, ¿no? En milivoltios. En las rectas, estas de las rectas, ¿no? Vamos a ponerlo acá de esta manera, es una línea, ¿no? Podemos hacerlo de esta manera acá. Podría ser ahí, o también puede ser podría ser ahí, ¿no? Entonces, esos rangos, ¿no? De más o menos 10 milivoltios es una lineal, ¿no? La resistencia de polarización lineal es ¿no? La inversa de la resistencia de polarización, ¿no? Mejor dicho, la densidad de corriente inversa de la resistencia de polarización, ¿no? La formulita, ¿no? De resistencia de polarización lineal. ¿Qué necesito?
que necesito yo es la pendiente, ¿no? La pendiente de esto de acá, ¿no? Esta pendiente es para mí el RP, ¿no? La resistencia de polarización, ¿no? Pero ya vimos que la densidad de corriente, ¿no? La densidad de corrosión, pues de frente, ¿no? Puede ser la constante de Sternberg sobre la resistencia de polarización lineal. La resistencia de polarización lineal es lo que me da la gráfica, ¿no? La gráfica de resistencia. Yo necesito, para hallar la densidad de corriente, necesito B es una constante, ¿no? Mejor dicho, puedes usar el de 26 milivoltios, ¿no? Puedes usar el de 26 milivoltios, es válido, ¿no? Pero el RP te da la gráfica. ¿Y qué es el RP? Es la pendiente. Si tú tienes ya la densidad de corrosión aquí, tienes la densidad, vamos a hacer aquí, ¿no? La velocidad de corrosión, ¿no? Es la I, ¿no? La densidad de corrosión por el peso atómico, ¿no? Eso también, si es un elemento, pero si es un compuesto, ya vimos que también todo esto sobre el número de electrones transferidos, sobre la densidad, ¿no? Densidad del material. Como ustedes ven, ¿no? Necesitamos el I, ¿no? Necesitamos este I. Pero este I, ¿qué es? Este I, ahí está, ¿ven? Este I es de I. Pero para tener la densidad de corriente, yo necesito, ¿no? El RP. ¿Y el RP quién me da? El RP me da la... ¿no? Ahí está, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Esa es la... Ahora, este dato de resistencia polarización es, para el investigador, es una herramienta muy, muy potente. ¿Por qué? Porque esta velocidad, tú puedes obtener la velocidad de corrosión de un material, ¿no? Rápidamente lo puedes obtener. Por ejemplo, tú quieres saber cómo varía la temperatura, quieres saber cómo varía la concentración, quieres saber cómo varían los RPM en agitación, quieres evaluar cómo evalúa la concentración de un inhibidor, te dice la tendencia. Esta técnica de resistencia polarización te dice la tendencia. Aumenta, disminuye, ¿no? Te dice la tendencia. Pero el valor cuantitativo, eso sí hay que tener cuidado, ¿no? El valor cuantitativo no es lo real, ¿no? Por eso es que surge pues, lo que es ¿no? La impedancia, ¿no? Lo que es ya con corriente alterna, ¿no? ¿Por qué? Porque para aquí estamos asumiendo una línea, ¿no? Estamos asumiendo una línea en la curva que no lo es, ¿no? Claro que se está cumpliendo porque es un rango de más o menos 10, ¿no? Y hay muchos parámetros que se asumen, pero la tendencia, sí, eso sí me dice, ¿no? Está variando la temperatura, está variando la concentración, está variando el RPM, está variando la concentración del líquido. Y eso para el investigador es valioso porque dice, si estoy aumentando más RP, va a disminuir o no disminuir. Aumenta la temperatura, se mantiene constante. Aumenta la agitación, varía o no varía. Entonces, esos datos para un investigador es importantísimo porque le da ya un panorama, ¿no? Entonces, pero cuantitativamente no es observado. ¿Por qué? Porque es una técnica que se asumen muchos parámetros, ¿no? Que se asumen muchos parámetros. Pero como tendencia, sí, y la industria lo usa, y también está la norma también lo apoya, ¿no? Entonces, eso es esto de resistencia a polarización lineal. Otra cosa es de que en ese rango de más o menos 10, como es un rango muy pequeño, de 10 milivoltios, la doble capa eléctrica no se destruye. La doble capa eléctrica no se destruye. Entonces, cuando yo termino de hacer ya la resistencia de polarización lineal, puedo, sin mover el electrodo, puedo hacer otra medida. Puedo hacer otra medida de resistencia de polarización lineal, o puedo hacer un TAFE, o puedo hacer una impedancia, ¿no? ¿Por qué? Porque la doble capa eléctrica está casi intacta, no se ha alterado, no ha habido reacción.
¿Por qué? Pero más que nada es por el potencial de bajo que se trabaja, ¿no? Más o menos 10 milivoltios. Termino de hacer esta resistencia polinomial, yo puedo hacer otra medida, sin mover mi electrodo, sin mover ni preparar otra vez mi electrodo. Se mantiene igual. Entonces, esa es una de las características y observaciones que se hace de resistencia por colisión lineal. Es una técnica muy rápida, fácil, pero es de resultados de tendencia. Eso deriva, ¿no? Resultado de tendencia. Cuantitativamente el valor es, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque se asumen muchos parámetros, ¿no? En la realidad no es así, ¿no? En realidad no es así. Entonces, la data de esto también lo he subido, está aquí, ¿no? Confirman si se ve el TAFER, se ve el Excel. Ya, entonces he subido la data, ¿no? He subido la data de lo que da el potenciostato. El potenciostato te da, por ejemplo, este potencial circuito abierto, ¿no? Te da, ya lo he subido de frente con los valores de XY, porque ahorita dan acá una serie de códigos, pero de frente ya, como les he dado el XY, ¿no? Y esa es la data. ¿Ve? Esa es la data que da en los últimos 5 segundos, ¿no? Los últimos 5 minutos, para 60, ¿no? El potencial de circuito abierto. Entonces, esto ustedes lo grafican, ¿no? Grafican y ya dan el valor del potencial de circuito abierto, ¿no? Y con ese valor ya sabemos, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Si vamos a hacer una oxidación o queremos una reducción, ¿no? Entonces, el potencial de circuito abierto. Simplemente hay que graficar, ¿no? A la curva que sale. Para obtener la primera pregunta del cuestionario que he dado del potencial de circuito abierto. Segundo, es la resistencia de polarización lineal. Resistencia de polarización lineal. Igual, ¿no? Hay que graficar, ahí está la data. Esta data es lo que nos da el potenciostato, ¿no? El potenciostato nos da esta data. Como si esto lo graficamos, ¿no? Si esto lo graficamos, ahí por ejemplo tenemos, ¿no? Entonces tenemos aquí lo que quería decir, ¿no? Por ejemplo, esto ya es, miren, por default el Excel me da así, pero yo no lo voy a presentar en el informe así, ¿no? Ahora bueno, y ahora vamos a ver también el informe. Recuerden que ahorita, por ejemplo, se aplica las normas APA, ahorita estamos en la 7ª versión, ¿no? El APA, versión 7, no la última, y también está la ISO 690, el Colegio de Ingenieros recomienda trabajar con la ISO 690, ¿no? Pero la ISO 690 he visto que también cita el APA, o sea, al final hay que usar los dos, ¿no? Pero de acuerdo a norma, ¿no? Por ejemplo, esto, de acuerdo a la norma APA o a las normas ISO, no aprueba, ¿no? No se olviden que ahora las tesis, a partir del 2018-19, ¿no? Está en vigencia el software Urcom, se llama Urcom. Este software Urcom es un software sueco. Hay muchos software, pero la universidad, no la facultad, sino la universidad ha adquirido este software Urcom, que las tesis son escaneadas y son revisadas rápidamente, y que si tiene más de 10, no dice copias, sino más de 10 similitudes, simplemente la tesis no es aprobada, no es aprobada. Entonces, entra mucho, pero mayormente es uno pone una imagen, por ejemplo, en la tesis, y no pones la cita, simplemente esa imagen lo considera como una copia, pero no le dice copia, no le dice similitud. 10 similitudes, ya la tesis es observada, ya no te lo prueba. Lo que quiere decir con esto es que uno puede poner las imágenes, puede poner párrafos, normal en tu tesis, pero tienes que citar la fuente, tienes que poner la fuente.
pones un párrafo, un texto íntegro, la norma te dice, debe estar entre comillas, y después debe estar citado, ¿no? El número de donde está la bibliografía o el número de cita, ¿no? Te indica, ¿no? Entonces, cuando pasa ese software Urcon, ve la cita, simplemente no considera ese número. Entonces, lo que quiere decir con eso, si esa chamba se va a hacer para tesis, y tiene que ser, por ejemplo, el Excel, por ejemplo, me da así, y esto por norma APA o norma ISO, cualquier norma que utilice, no lo va a aprobar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nosotros, occidentamos, ¿no? Estamos la abscisa en la base, ¿no? La abscisa y las ordenadas en la parte vertical, ¿no? Y generalmente nosotros estilamos la abscisa en la base y la ordenada en la parte izquierda, porque también se puede poner la parte derecha, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, está dando su data, las abscisas están en la parte central, y las abscisas, por ejemplo, nosotros no estilamos que sea en la parte de arriba, ¿no? Estilamos que sea nuestro estilo de Occidente, mayormente es en la base inferior. De repente esta norma puede ser una norma de repente árabe, turca, ¿no? De repente, pero nosotros no trabajamos con este estilo de datos. Entonces, lo que quiero decir, hay que hacer la presentación. Algo muy importante es que en una gráfica, por ejemplo, la abscisa, tiene que tener un título de la gráfica, de la base, y un título también de las ordenadas. Porque sin título, yo no sé qué cosas son estos números, sé que son unos números, un número, un código científico, está bien, porque está 10 a la menos 6, a la menos 5, pero nada más, no sé qué cosa, a qué se está refiriendo estos números. Entonces, por eso no, por ejemplo, entonces, un ejemplo, por ejemplo, solamente tiene un título, no tiene no tiene los títulos de los ejes, ¿no? Pero el Excel tiene todas las herramientas, por ejemplo, acá vamos a ver acá guiado, ¿no? Vamos a ver por ejemplo, miren, ahí no tiene nada, solamente con ponerlo yo aquí, miren, bueno, si lo saco para que sea más. ¿Ven? Mira, yo puedo poner acá el título. Puedo poner el título del eje X y el título del eje Y. Pero ahora tengo que hacer la presentación. No puedo yo mandar así como sea. Mando así, simplemente o no sabe Excel, y simplemente está observado, ¿no? Porque no es nuestro estilo de esa manera de trabajar. Nuestro estilo es título de los ejes, y cada uno de los ejes y el título central, ¿no? Y los valores de la ordenada, ¿no? Es para el lado izquierdo, ¿no? Porque también puede ser la parte derecha, como en este caso parte central. Nosotros es la parte. ¿Quién regula? ¿Quién te da estas normas? O cómo te dice cómo presentarlo, es las normas APA, ¿no? Luego también la norma ISO 690. Cualquiera de las dos te indica y te va a atender. Y ahora con mayor rigor, porque ahora, como le digo, en mis tiempos, no, ahora esto del Urcum está de moda, ahora ya han visto lo de Turnitin, ¿no? Pero como le digo, en estos softwares en el mercado hay cientos de esos, pero la universidad ha adquirido el software Urcum, ¿no? De procedencia sueca, ¿no? Y revisa las tesis. Rápidamente, las tesis es en PDF y no debe ser mayor de 120 páginas. Creo que han aumentado un poco más, pero igual hay limitación. O sea, tesis de 300, 400 páginas ya el Urcum no lo acepta, ¿no? Entonces vienen ya las restricciones que se vienen a las tesis, ¿no? Y una de las recomendaciones es que los informes por ejemplo, los informes del 9º y 10º ciclo, recuerden que estamos acreditados, la acreditación ABET revisa, sobre todo el estilo de ABET siempre va al producto. Si el producto está bien, todo lo de atrás está bien. Si el producto cae, todo lo que está atrás entra en observación, ¿no? Los ABET, porque hay otras instituciones que tienen otra modalidad, ¿no? Pero nosotros que estamos en ABET va al producto, o sea, en los cursos, todo va al final, de los cursos de 9º y 10º ciclo generalmente. Revisan los informes, ¿no? Revisan los informes, verifican los trabajos. Entonces, por eso digo, en esto el Excel te da toda la información, pero
la presentación uno tiene que hacerlo, ¿no? La presentación uno tiene que hacerlo. Entonces, esto de la potencial de circuito abierto, resistencia de población ya. El potenciostato lo que me da es esto, me da la data. Me da la data. Yo lo que hago es graficar, ¿no? Graficar. Y de aquí voy a llevar la resistencia de polarización, la pendiente de esa recta, y con eso ya yo puedo hallar la densidad de corrección. Si tengo la densidad de corrección, ya puedo yo determinar la velocidad de corrección. Pero todo parte de ahí. Como digo, esta es una técnica rápida, valiosísima para el investigador, porque le dice cómo varían sus parámetros de temperatura, RPM, concentración. Le dice cómo varía, aumenta o disminuye. Y eso es lo que quiere saber el investigador para seguir avanzando, ¿no? Pero en valores cuantitativos sí hay que tener cuidado. Ya los valores cuantitativos no son tan precisos debido a que la técnica en sí se asumen muchos parámetros, ¿no? Y se asumen muchos parámetros, pero como tendencia es una herramienta muy potente, ¿no? Esto de la resistencia de polarización, ¿no? Es el segundo dato. Finalmente está Tafel, ¿no? Ahí está. Voy a poner acá, ¿no? Vemos aquí. Mira. Si yo grafico, a ver, esta es la data original que me está dando el potenciostato. Si yo lo grafico, ahí está. ¿Ves? ¿No? Me da de esa manera. Pero Tafel no es así, ¿no? Lo que está en los libros, ¿no? Eso es lo que me está dando ¿no? Me está dando el Excel, ¿no? Tengo la data, le he puesto ¿no? Mi gráfica y me sale. Recuerden que el Tafel, ¿no? Está en un rango de más o menos 200 milivoltios. Lo dice la norma. Tafel no puedes hacerlo más o menos 20, más o menos 10, más o menos 50. Valores te va a salir, ¿eh? Mejor dicho, tú haces más o menos 10, tienes un valor. Lo haces más o menos 50, tienes un otro valor. Lo haces más o menos 100 milivoltios, igual, tienes un valor. Más o menos 200, tienes otro valor. Más o menos 300, sale otro valor. La pregunta es, ¿los resultados que estás dando es correcto? Ahí está la observación. Esos datos que estás dando es correcto. Entonces, ¿cuándo va a ser correcto? Cuando yo haga de acuerdo al norma. Hago mi Tafel en un rango de más o menos 200 milivoltios, ¿no? Entonces, esa es la tendencia. Ahora, aquí, por ejemplo, igual, tengo la gráfica ¿no? Inicialmente me sale esto, ¿no? Pero rápidamente, si veo mi teoría, allá, en las abscisas, ¿no? Las abscisas, esto por ejemplo vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo, ¿se dan cuenta? Ahora sí ya cambió, ¿no? Ya cambió, ¿no? Estaba arriba, ya cambió. ¿Qué más me dice la norma? Ah, ya, tengo que poner, no sé, que tiene que tener un título, yo no lo puedo poner, si lo pongo así, un punto, 2 puntos menos en mi informe, en la tesis, simplemente el URCUM no lo va a aceptar, no lo va a aceptar. Entonces, como ya está aquí, me voy acá, de frente. Entonces ya puedo poner yo los títulos. Puedo poner ya los títulos, ¿no? Puedo poner acá título, ¿no? Acá puedo poner, en este caso, la densidad de corriente, y aquí el potencial, ¿no? Potencial en milivoltios. Y el título principal de verdad. Muy bien. Esto puedo sacar todo bien. Ahí está. Ahora, la corriente, ¿no? La corriente, en este caso, está logaritmos. Lo vamos a ver acá. Formato. Escala logarítmica. Y ahí está.
¿Ve? Ahora aquí, vamos a poner esto. Aquí cruza, se está cruzando el 1, 1.00, ahora sí. ¿Ven? Miren, un adelanto, un paso y forma. Ahí está. ¿Eh? La gráfica. Ahora, esto no me da, el Excel, no, mejor dicho, la gráfica, si yo lo grafico directamente la data, lo que me da el potenciostato es esto, ¿no? Me da esa data, me da la data. Pero yo puedo utilizar, ¿no? Creo que ya sé que, por ejemplo, acá es logaritmo la corriente. Es el logaritmo y el potencial. Y tengo, acá tengo el brazo, ¿no? Sobre acá. Esto es el brazo católico. Decide acá, ¿no? Este es el brazo anódico. ¿Ve? Brazo catódico, brazo anódico. ¿No? Brazo catódico, brazo anódico. En lo que está. TAFEL, ¿cómo se trabaja? ¿No? TAFEL se trabaja de esta manera. ¿Qué necesito de TAFEL? De TAFEL yo lo que necesito es la densidad corriente. Esto es lo que yo necesito. O esto es lo que me da TAFEL. El I de corriente. ¿Cómo determino este I de corriente? Si es en mi gráfica, yo lo que hago, trazo una recta tangente, trazo otra recta tangente por aquí, ¿no? ¿Está? Este punto, acá, ese punto, este punto, ¿no? De corriente, es ese. Ahí está. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ese punto es la densidad de corriente, ¿no? Pues si yo tengo esa densidad de corriente, ya yo puedo determinar la velocidad de corrección. Yo ya puedo determinar la velocidad de corrección. Pero lo que son ustedes ven, en la gráfica simplemente lo que me dan es lo que le estoy dando, ¿no? Es una tabla. Lo que da el potenciostato es esto. Cuando uno va a hacer trabajo, te dan los potenciostatos, lo que te dan son una tabla de datos. Pero ellos no trabajan con el Excel, ¿no? La CONEA trabaja con el Origin. El Excel es un software americano, una hoja de cálculo americano. El Origin es un software, una hoja de cálculo alemán, ¿no? Da mejor presentación, tiene mucho más opciones que el Excel. Pero en este caso la gráfica no, pero ya en tu tesis quieres hacer más con mejor detalle, mejor presentación, usan el Origin. El Origin es una hoja de cálculo alemán, puedes descargarla, puedes descargarlo, te dan por 30 días, 60 días, a mí me dieron hasta por 90 días. Bestial, mejor dicho, tú puedes trabajar, lo descargas, después de los 90 días, insistí, pues, ¿no? A los 90 días, que me dieran otros 3 meses, ¿sabes qué me mandaron? Me mandaron el precio para comprar el Origin, ¿no? Pero como le digo, te dan hasta por 90 días, ¿no? El Origin, es gratis, ¿no? Pero, es decir, como, sí, libre, 90 días. Después te mandan el valor del programa, ¿no? Pero, como digo, tiene más opciones, sí, definitivamente, y es más completo, ¿no? Es más completo el Origin. Pero para nuestras gráficas, ¿no? Para los valores, lo que queremos queremos la densidad de corriente, normal, el Excel, como ustedes ven, ¿eh? Como de lo que necesitamos del TAFE es esta densidad de corriente. ¿Y cómo lo obtengo? De esta manera, como estoy viendo en la gráfica. Pero la data no me da así, esto tengo que armarlo, tengo que acomodarlo, hacer la presentación, ¿no? Pero esta presentación va de acuerdo a lo que es la norma SAPA. Te dice que los ejes deben tener un título, debe haber un título principal, ¿no? Como ustedes ven, ¿no? La data, nosotros estilamos, Occidente estila a la izquierda, ¿no? Que puede poner a la derecha.
Esto puede estar arriba, ¿no? Se han dado cuenta cuando estaba originalmente. Por eso le digo, esto ya es el trabajo propio del informe, pues, no sé, pero la data es esta. Muy bien. Luego, después de esto, le estoy dejando en, a ver, vamos a hacer acá, ya está. Ya. He subido también al Classroom una carátula, está ahí. ¿Por qué he subido esa carátula? Porque nosotros, Corrosión curso el noveno ciclo, de la acreditación ABET, le digo, revisa los informes del noveno y décimo ciclo. Entonces nosotros estamos también en la misma. Entonces esto para que todos hablemos un mismo idioma, ¿no? He visto también que muchos ponen carátula de, bueno, no, carátula de impresión en 3D, he visto imágenes 3D. Minerva, he visto la Minerva dorada, una Minerva dorada, ¿no? Acostumbrémonos ya con lo que no, como de las tesis, ¿no? Las tesis de bachiller nos dan este formato, ¿no? Les comento, en la tesis de la maestría presenté una Minerva, pero yo lo veía, era guinda, ¿no? Era guinda, guinda, así como este color, ¿no? Y presento la tesis y me dice, no, la Minerva es un guinda, pero un guinda más, un guinda más claro, por decir, ¿no? Y tuve que cambiar porque no me aceptaban, mejor que la Minerva yo era guinda, pero decían era muy oscuro. Guinda, es un guinda más claro. Y tuve que cambiar, era la observación de posgrado, lo que decían. Entonces imagínense un informe con color dorado, ¿no? A eso es lo que les quiero decir, ¿no? O un informe con la Minerva color negro, mejor dicho, ¿no? Entonces por eso les quiero decir mejor todos, acostumbrémonos ya como de las tesis, ¿no? Como la tesis, el bachiller, nuestra carátula, ¿no? Y así no, quien lo revise simplemente no va a ser observado. Entonces, acá simplemente su nombre y su código, ¿no? Acá sería la de corrosión y corriente continua, ¿no? Nuestro primer informe que hay. Entonces, para todos, hablar el mismo idioma en nuestros informes, ¿no? Lo otro es hay un cuestionario, que he subido un cuestionario, la probeta, la data, es de la 04140, ¿no? Es una probeta de todo el trabajo 4140, no, la gráfica es de este acero. La primera pregunta dice graficar las curvas de polarización, la potencial circuito abierto, resistencia de población lineal y de tamaño. La segunda pregunta es potencial circuito abierto, importancia de su valor cuantitativo y material. Muy importante que todos debemos saber, ¿no? Preguntas claras. 3, determinar la velocidad de corrosión por resistencia de población lineal y tamaño, ¿no? Aquí hay la velocidad de corrosión. De la resistencia de corrosión, necesito el RP para hallar la densidad de corrosión, y TAFEL me da ya la densidad de corrosión, ¿no? Pero para eso tengo que hacer las rectas tangentes, ¿no? Lo que hice en el Excel, ¿no? Ya. Entonces eso es para hallar la velocidad de corrosión por resistencia de corrosión lineal y por TAFEL, ¿no? De ambas. 4, ¿qué medida debo tomar en cuenta para disminuir la caída ómica? Es una pregunta teórica, ¿no? Cuando hicimos en la clase anterior la celda de polarización, ¿qué es lo que posee? El capilar de Lully, ¿no? ¿Cómo debe estar ese capilar de Lully? La punta, ¿qué distancia debe estar del electrodo de trabajo? Entre más distancia, más caída óptica, ¿no? Entonces eso, para que revisen un poquito su teoría, si alguien pone más información, bien. Entonces eso ¿no? Es una pregunta teórica. Y la última dice, describir infundamente cómo funciona el potenciostato, ¿no? También recuerden que ustedes van a ir a un laboratorio, ¿no?
Las empresas top tienen su laboratorio de electroquímica, han encontrado potenciostato y rápidamente, ¿no? Como ya dijimos, ¿no? Parámetros que trabajo, ¿no? ¿Cuáles son sus rangos, ¿no? Un error, ya saben las consecuencias, ¿no? Entonces, por eso es que uno debe, en cualquier momento, como metalurgista, vas a llegar a la empresa y entras en el laboratorio y todo. Por eso hay que tener cuidado en saber, ¿no? Los rangos de parámetros del equipo. Aunque todo laboratorio hay un personal, hay un personal que está al mando de un personal calificado. Y ese personal está obligado a dar las indicaciones, ¿no? ¿No? A quien va a usar los equipos, ¿no? Pero sí hay que estar con mucha atención, ¿no? Mucha atención y concentración para aprovechar al máximo la información que te dan, porque va a llegar un momento que tú ya vas a estar solo. Tú vas a trabajar solo en el laboratorio. Por eso es que hay bastante concentración, ¿no? Cuando está hablando el que está a cargo del laboratorio. Entonces, esto es muy importante, parámetros de funcionamiento de un potenciostato, que se usa en electroquímica y para que esto es la prueba de corrosión, ¿no? Entonces, esto es lo que se deja. Y luego viene bueno, hay una bibliografía. La bibliografía, el ACN, este volumen 13, es un libro de cabecera para lo que es corrosión. Está en el claro, ¿no? Esto lo subí, lo voy a volver a subir. Del volumen 13, recuerden que el ACM es una colección bueno, en la facultad, nosotros en metalurgia está en físico 21 tomos, 21 tomos. Actualmente me dicen que el ACM ya tiene 26 tomos, ¿no? 26 vamos más. Pero el de física, ¿no? Quiere ver alguno de los manuales, está en físico, los 21 tomos, está en la escuela de metalurgia, ¿no? El volumen 13 es lo que corresponde a corrosión, ¿no? El volumen 13. En lo que es tratamientos térmicos de infraestructura es el volumen 4, ¿no? Pero como estamos en corrosión, el volumen 13, está todo, ¿no? Está toda la información. Yo, por ejemplo, para los exámenes, algunas preguntas de test, yo saco del volumen, del Humboldt, del volumen ACM, volumen 13, ¿no? Luego hay el Gamberi Dufo, es un libro argentino muy bueno también, de degradación de materiales de corrosión. El otro libro es el Fontana, de Ingeniería de Corrosión, es un libro antiguito, pero el original de este Fontana está en la escuela, en la Facultad de Ingeniería Química, está el original de Fontana, ¿no? Si alguien quiere revisarlo, el original está en la Facultad de Ingeniería Química, en Fontana. Y bueno, también. Bien, en la estructura del informe, ahí está su carátula, un índice y objetivo, ¿no? Carátula, índice, la carátula ya lo tienen. Ingeniero, disculpe, por si acaso está que se ve solo la curva, desde que dijo también las preguntas, las cuatro. ¿No se ve biografía, estructura del informe? No, ingeniero. Ya. Entonces vamos a dejar de compartir. A ver esto. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Sí, ingeniero, ahora sí. Ya, muy bien. Muy bien, gracias por la anotación. Yo como estoy moviendo de marca, ya. Entonces, la biografía, como le digo, esto está claro, en el estudio de Hamburg, volumen 13 lo tienen. Este fue un libro también muy bueno, está el libro argentino, es Rambelli Dufo. El Fontana, este libro original de Ingeniería Química, está en la escuela, de la Facultad de Ingeniería Química, en Fontana, ¿no? De biografía. En la estructura del informe que estaba indicando, porque estos informes, no hay cuidado, porque a ver, revisa los informes, ¿no? Y estamos, como dicen, estamos ahí en cualquier momento vienen, nos revisan, recuerden que estamos acreditados, nosotros somos una facultad acreditada, estamos en la fase de mejora continua. Nosotros cuando van a venir en 2025, 25, 26 van a venir, y qué mejoras han hecho, ¿no? ¿Qué mejoras han hecho? ¿Qué equipos han comprado? Tenemos mejora continua, ¿no? Si pasamos, nos dan creo que por 10 años, ¿eh? Y si no, al año vuelta están volviendo a ver si has levantado las observaciones. Entonces, por eso hay que estar atentos y, bueno, como siempre, ¿no? Como alguien dijo, ¿no? Fácil es llegar, lo difícil es mantenerse, ¿no?
Entonces, por eso, pero si seguimos ordenados disciplinadamente no va a haber problema. Pero, por ejemplo, nuestros informes, su carátula, como lo he puesto, su índice, su objetivo, el fundamento teórico, unas 2 o 3 hojas como máximo, ¿no? Fundamento teórico, por ejemplo, hablar todo lo que es corriente de Tafel, de resistencia a corrección lineal, ¿no? Características del equipo también que se puede poner en lo que es fundamento teórico. Máximo unas 2 o 3 hojas. Y aquí algo importante, en todo informe tiene que tener los equipos y materiales, por más simple que sea el laboratorio. Acostumbrémonos a eso. Ponen un informe y no ponen los equipos. Entonces, ¿con qué lo ha hecho? Es algo ilógico, ¿no? Siempre tienen que poner los equipos y materiales. En las tesis va así, mejor dicho, en las tesis tienes que poner todos los equipos que has usado, ¿no? Ahora, los equipos, se pone el nombre del equipo y los datos de placa. El nombre del equipo y datos de placa, ¿no? Les digo, por ejemplo, ustedes van a una práctica profesional, ¿no? Están trabajando con un determinado equipo, ustedes, la data del equipo y la data de placa, ¿no? Ese dato te va a servir para que hagas tu informe de bachiller o también o informe de la tesis, ¿no? Entonces, ahora, los equipos y materiales, todo es numerado. 1 y su nombre, ¿no? 2 numerado. No es con viñetas. Mejor dicho, he visto también ponen viñetas, ¿cómo se llama? Los check, ¿no? Los check o bolitas, no, es numerado. Lo dice también las normas APA, ¿no? APA o la IS, numerado. Cuando tú pones numerado, tiene un mejor orden, ¿no? Tiene un mejor orden. Y está bien, porque dice, en tus equipos, el equipo en el ítem 4, has puesto el transformador. No es transformador, es un rectificador. Pero ya te están citando el número 4. Pero si no le has puesto el número, no, en los equipos ahí, en el tercero, en el cuarta línea, en la quinta línea, ¿ves? Entonces, justo, ¿por qué? Porque está con viñetas o está con guiones. Entonces, por eso es que en equipos, todo informe debe tener los equipos como materiales que es usado y numerado. Es muy importante, ¿no? Bien, otro es un procedimiento experimental, ¿no? En este caso, ya vimos, por ejemplo, que para que tengamos las curvas de resistencia a presión lineal, debe estar la configuración de la celda de población que vimos, ¿no? De tus 3 electrodos, ¿no? Por ejemplo, tu celda de los 3 electrodos. ¿Qué has usado? He usado un medio, he usado un electrodo de auxiliar, mi electrodo de trabajo en este caso es un 4140, ¿no? Mi electrodo de trabajo y mi capilar de Lewis, no se dice capilar de Lewis, sino mi electrodo de referencia. El electrodo de referencia, cloruro de plata, ¿no? El electrodo de referencia, cloruro de plata. Entonces, dentro de los procedimientos, ¿no? Finalmente vienen tus resultados, ¿no? Y las conclusiones. Las conclusiones se estila como máximo entre 5 o 6, como máximo. Las conclusiones no son 10, 12, no. Las conclusiones son máximo entre 5 o 6 conclusiones. Lo más importante, porque puede ser cierto, puede haber muchas conclusiones, pero poner lo más importante, ¿no? Que no pase de 5 o 6 conclusiones. Y también numerado. Todo es numerado. Si pones numerado, está indicación de que es ordenado, ¿no? Más ordenado y no vas a tener problema. Igual las recomendaciones también es a lo mucho 2, 3 recomendaciones. No es recomendaciones 5, 6, no. A lo mucho 2 o 3 como máximo de recomendación. O sea, lo más principal. Profesor, pero hay bastantes recomendaciones. Bueno, escoger lo más importante. 1, 2 o 3. ¿No? La bibliografía debe estar numerada, ¿no? Y bueno, acá me faltó poner según la norma, está los autores en orden alfabético. En orden alfabético, es importantísimo. Poner la bibliografía que no está en orden alfabético, rápidamente el URCOM o el software lo observa. No olvidar la bibliografía, me faltó ponerlo aquí, la bibliografía, los autores debe estar apellido, ¿no? Apellido paterno, materno y nombres, debe estar numerado y en orden alfabético. Muy importante eso, ¿eh? Muy importante el orden alfabético. Finalmente hay un cuestionario
un cuestionario, el cuestionario de 5 preguntas, lo que está acá, ¿no? El cuestionario, ¿ya? Y un pedido más, el informe debe estar uno en castellano y en inglés, ¿ya? El inglés está en stand-by ahí para ver, ¿no? Cuando viene a ver, todo revisa el inglés, no revisa el castellano. Entonces, el inglés ya está listo, lo tenemos ahí simplemente, ¿no? Y el castellano es para aquí, ¿no? Para revisar, ¿no? Pero es mejor, ya mejor dicho, ya debe haber un informe en inglés y en castellano, ¿no? El informe en este caso, ¿no? El informe de corrosión, ¿ya? Exijo esto porque, como digo, para ver si viene, nos exigen, ellos revisan, van todo full inglés, la entrevista, todo es inglés. Mejor por algo nos hemos acreditado en una acreditadora americana, ¿no? Si no hubiéramos querido inglés, hubiéramos ido a España, ¿no? Ahí todo castellano, pero no. Estamos en una acreditación americana y entonces un informe en castellano y el otro en inglés, ¿ya? Bien, joven, entonces esto lo voy a subir. El cuestionario todavía no lo he subido, ¿no? Lo voy a subir y voy a dejar esto de acá. ¿Sí? Recording stopped. Bien, entonces yo lo voy a subir, jóvenes, esto al Classroom, el cuestionario. Este informe se estaría presentando la otra semana, ¿no? La otra semana vamos a hacer el laboratorio el día miércoles, ¿no? Miércoles hacemos el laboratorio del segundo que viene de impedancia, con corriente alterna. Este es corriente continua, resistencia por presión lineal y tal. La otra sí va a ser, si todo está normal, sería presencial, el otro laboratorio, ¿no? Esto me debería decir por cuestión hay que evitar cualquier cáncer, ¿no? No está un poco movida la situación política, ¿no? Pero la otra semana haríamos el presencial el día miércoles, ¿no? Y recogería también los informes, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Les escucho. El informe, ingeniero, disculpe, se lo entregamos de manera virtual, ¿no? O física. No, en el laboratorio, porque vamos a hacerlo presencial, el otro laboratorio. No Impreso, le entregamos el informe. sí, 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 sí. Ok. Bien, 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 jóvenes, por ahora nos quedamos ahí. Voy a salir, voy a pasar lista un ratito. Los tigres. Ingeniero, una consulta. ¿El día de mañana no habrá clases o no por el feriado? No hay que hacer el informe. Ok, ya. Muy bien. Bien, entonces, jóvenes, por ahora nos quedamos ahí. Voy a salir del aula.